Alumnos, gerentes y directores de campos de golf van a poder participar becados y gracias a vosotros os estoy infinitamente agradecidos. Jorge, 1.000.000 de gracias y esto ha sido un revulsivo porque tenemos detrás de las cámaras a muchísimo gerente de toda España muy interesados en estar aquí con nosotros. ¿Qué decir de, bueno, ahora Cristina de la Vega, Iberdrola, la marca por excelencia verde, la marca de la sostenibilidad, cómo ha conseguido en todos estos años atrás destacar dentro de, cuando hablas de sostenibilidad piensas en Iberdrola, cuando hablas de verde, hablas de Iberdrola, con lo cual infinitamente agradecido. Cristina, nos has ayudado muchísimo para conseguir que este evento sea ya una realidad. Muchísimas gracias. Por último, pues a don Alonso Domínguez, CEO de NTT Data, y aquí es donde doy hincapié a la última palabra de su empresa, que es el data, que es la información, la digitalización, la empresa número 1, vamos a decir, del mundo, que estamos entre amigos, en conseguir el dato para que todo sea bien, todo salga perfecto. Y ahí es donde hemos elegido hemos tenido la enorme suerte, don José Luis, de que nos hagas la presentación de la digitalización, ministro de Digitalización. Entonces, estoy de acuerdo que es el ministro y tiene que ser el primero, pero para nosotros también es muy importante que dentro de la sostenibilidad lo más importante ahora es la digitalización. Sin ella va a ser imposible alcanzar todos los hitos que nos vamos a buscar, todo lo que estamos intentando crear en los 300 o más de 300 campos de golf de España para conseguir los datos de todos ellos, para conseguir que creemos, en el último día ya os avanzaremos, una alianza que nos ha ayudado muchísimo Iberdrola y NTT Data, en donde seamos los pioneros en España, en el mundo, en Europa, de que haya una alianza de la sostenibilidad y el golf. Y eso lo tenemos que conseguir gracias, señor ministro, al apoyo, que lo mismo le engañamos y le conseguimos algo de apoyo económico para que nos ayude a esa digitalización al golf, que sería de verdad importantísimo. Y sin más, don José Luis, 1.000.000 de gracias. Si le parece, suba al estrado y empezamos con el curso. Gracias a todos por venir. Gracias. Buenos días, la verdad es que me resulta raro verme aquí con corbata porque yo a veces juego aquí al golf y pues no sé, como un día me vería en pantalón corto y me vería con palos, pero la verdad es que es una idea muy buena haber montado este curso. Yo a todos los organizadores, a Enrique por supuesto y a todos los que están detrás y también los patrocinadores, porque vincula dos elementos muy importantes, que es la sostenibilidad. Estamos en un mundo en el cual el desarrollo económico, el desarrollo turístico, el desarrollo de la sociedad, hay que hacerlo compatible con que sea sostenible en un sentido amplio. Pensamos a veces estrictamente en sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista de la transición energética y la reducción de emisiones de carbono, pero la sostenibilidad es un concepto que podemos llevarlo más allá. Y la sostenibilidad económica, la sostenibilidad desde el punto de vista social. Es decir, me parece que es un término, aquí el enfoque es el bueno, pero es un concepto que tenemos que acostumbrarnos a introducirlo, digamos, en tantos elementos del diseño de políticas y del diseño de iniciativas empresariales. El foco mío, además, porque no puede ser de otra forma, es el de la transición digital, que es una de las responsabilidades que yo tengo junto a Función Pública en el Gobierno, y verdaderamente existe una conexión extraordinaria entre la transición digital y la transición verde. De hecho, es transformación digital, el término estricto del Ministerio, y se potencian y digamos, hay círculos virtuosos que se pueden establecer a partir del diseño de determinados elementos que hacen que ambos procesos de ir hacia una sociedad
más eficiente económicamente, que es lo que buscamos, y con mayores niveles de productividad, que es lo que buscamos con la digitalización, y al mismo tiempo que sea más sostenible desde el punto de vista verde, entre comillas, y que minimice los riesgos a que nos lleva, digamos, el cambio climático. Existen mecanismos y existen procesos que los relacionan muy estrechamente. Por eso me ha parecido hablar de transiciones gemelas. Yo creo que este es un concepto importante, que en último caso lo que queremos hacer es tener un crecimiento económico, y en este caso con el golf, yo no solamente un crecimiento económico, sino dar posibilidades de ocio y de entretenimiento y también desde el punto de vista de la salud. Es decir, un partido de golf se andan sus buenos kilómetros, y dependiendo de la orografía, pues también hace uno ejercicio, mucho ejercicio, si es deporte. Por lo tanto, estamos hablando de algo, si cuando lo vinculamos al golf, en el cual la sostenibilidad tiene distintas derivadas que son muy importantes. Yo creo que lo más, es decir, cuando pensamos en el proceso de transformación digital de una sociedad, y últimamente nos centramos mucho en la inteligencia artificial y volveré sobre ello porque sí me parece que hay muchas posibilidades en el caso de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está siendo posible que realmente tenga todo su potencial y toda su capacidad transformadora porque se han producido distintos elementos previamente, progresivamente, que lo han ido haciendo cada vez más, que le permiten en este momento extraer todo su potencial. Realmente es un proceso que tiene ya 25 años, porque hace 25 años, incluso más, casi 30 años, surgió Internet. Eso nos empezó a dar unas posibilidades enormes de intercambio de información y de acceso a la información. Después llegó determinados avances en el ámbito del hardware. Empezamos a tener cada vez mayor capacidad de computación y de procesamiento de datos. Los datos se empezaron a almacenar cada vez más. Existía capacidad creciente de almacenamiento y todo esto nos ha ido dando llegó la supercomputación más recientemente, es decir, y todo esto es lo que ha permitido ponerle la guinda al final, que es donde yo creo que están las grandes ganancias de productividad, de ahorros para las empresas y de potencialidad, que es cuando todos esos elementos previos se unen arriba con la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa lo que permite es que todos esos elementos se conecten y podamos tener en ámbitos que antes estaban fuera de nuestra visión como posibles elementos, digamos, donde hubiera ganancias genuinas de productividad, se extiendan extraordinariamente. Eso es lo que estamos viviendo. Yo, por lo tanto, cuando pienso en el golf, y haré algunas reflexiones después, cuando pienso en el golf como jugador malo que soy, pero como jugador, y al mismo tiempo veo todas las aplicaciones que se están desarrollando, a las que yo me veo expuesto, con las que interaccionamos, que desarrollamos, y busco la conexión entre una y otras cosas, me salen muchas utilizaciones que yo creo que vamos a ir viendo desplegando crecientemente, y que quien tenga visión y quien tenga perspectiva podrá aprovecharse antes de ellas si hace las inversiones adecuadas y la estrategia adecuada. Yo creo que este es el punto. Y es verdad que en todo este mundo los datos son fundamentales. La acumulación de información, de datos, te va a permitir hacer muchas cosas que antes no podríamos hacerlo con ganancias de eficiencia bastante evidentes. Por lo tanto, el punto previo, digamos, a introducir... Pero el punto primero es digitalizar, ¿no? Es decir, digitalizar las instalaciones, digitalizar los campos con sensores, si no hay suficiente conectividad, reforzando la conectividad, con redes ahora 5G que son relativamente fáciles de montar. Es decir, el primer planteamiento es uno tiene que utilizar todas las nuevas tecnologías y algunas ayudas que hay para ello, porque ayudas hay, no para todo, pero sí hay ayudas, hay que presentar las convocatorias, hay que buscar las posibilidades, hay que buscar las alianzas, pero el plan de recuperación hay un despliegue muy grande en muchas líneas
para la digitalización de nuestra economía y en distintos ámbitos, y a partir de ahí, una vez que uno ha digitalizado, por lo tanto tiene en el fondo digitalidad, lo que va a permitir es recoger y almacenar información por una parte y después transmitirla. Eso requiere una infraestructura que yo creo que en los campos de golf se puede hacer y se puede mejorar y se pueden hacer planteamientos estratégicos muy claros. ¿Qué datos quiero yo recoger? ¿Para qué los quiero recoger? ¿Para qué los quiero recoger? Por lo tanto, ¿qué infraestructuras digitales tengo que montar a esos efectos? Una vez que tengo los datos, lo que tengo que hacer es tratarlos para mejorar procesos, para mejorar formas de actuación, para tener ganancias de eficiencia. Es evidente que en el ámbito energético, y de ahí el elemento de sostenibilidad, las ganancias pueden ser muy rápidas y muy claras. En todo lo que son, por supuesto, el uso de recursos hídricos se pueden optimizar muchísimo y hay muchísimos ejemplos en otros ámbitos donde existen ya capacidades muy grandes. Yo creo que no tengo en la cabeza cuánto es en la estructura de costes de un campo de golf el agua, dependerá de cada campo y de sus órdenes, pero en algunos puede ser un ámbito significativo. Por lo tanto, ahí sí que hay que mirar largo. Yo creo que cuando uno ve estos términos uno tiene que hacer planteamientos y a veces yo veo no suficientemente, incluso los que hacen propuestas de valor a las empresas necesitan hacerles propuestas bien calculadas donde se vea que las inversiones, que los ajustes, los cambios van a tener rédito en procesos de medio plazo y hay que tangibilizarlo eso mucho. Pero aquí claramente yo lo veo en este ámbito clarísimo, en todo lo que es el consumo hídrico. Estamos viendo resultados muy, muy claros en el ámbito agrícola, por ejemplo, y en el ámbito, el mantenimiento de un campo de golf, no solamente por el agua, sino por el sembrado, por los puntos más difíciles de mantener. Todo eso con drones se puede seguir muy cerca, con sensores, con acumulación de datos, donde después uno lo va incorporando a herramientas que en su momento podríamos funcionar con herramientas de Big Data, de inteligencia artificial, llamamos clásica, pero ahora yo creo que crecientemente nos tenemos que mover a herramientas de inteligencia artificial generativa, donde las ganancias, digamos, en términos de toma de decisión, se están viendo muy, muy aceleradas, porque de alguna forma lo que van haciendo estos procesos y aprendiendo dentro de ellos mismos. Es decir, al final, yo lo que estoy viendo en el uso de la inteligencia artificial en muchos ámbitos, y lo dejo aquí, es el siguiente. Nosotros, como humanos, aprendemos, nuestro proceso de aprendizaje tiene mucho que ver con prueba y error, y tiene mucho que ver de ir haciendo cosas y viendo lo que sale bien, lo que sale mal, y a partir de ahí ir procesando e ir mejorando. El proceso de aprendizaje tiene ese elemento de predicción y a partir de los errores de predicción o de los errores de anticipación, ir reajustando. Lo que te ofrece la inteligencia artificial a partir del uso intensivo masivo de información y de datos es claramente encontrar patrones, encontrar mecanismos de mejora que nosotros no podemos llegar a ellos porque no tenemos la capacidad de procesamiento que en este momento, con la supercomputación y con la inferencia que nos dan los centros de datos y con personal especializado, con modelos específicos de inteligencia artificial, todos estos nuevos elementos nos permiten, y yo lo estoy constatando día a día en muchos ámbitos económicos, te da resultados verdaderamente que sorprenden. Estábamos hace algo menos de un mes en Seattle visitando una de las grandes empresas en el mundo de más hiperescalar que desarrolla pues los modelos más avanzados de inteligencia artificial, y estuvimos reunidos con los desarrolladores de una nueva versión de un modelo de asistente, de copilot, y viendo el equipo jefe de desarrolladores de lo nuevo que viene, que verdaderamente impresiona. Lo que nos decían era es que nosotros mismos nos sorprendemos cada vez que le planteamos cosas más difíciles a los modelos, a un Large Language Model o a un modelo específico a partir de un Large Language Model, y a partir de ahí nos estamos dando cuenta hasta qué punto
Es decir, nos sorprende el propio instrumento de inteligencia generativa dando respuestas que nosotros no éramos capaces de esperar que lo hiciera tan bien. Es decir, que cada vez que le vamos retando con los más complicados, con más información, con más datos, nos sorprende siempre. Y es así, en los modelos neuronales, nosotros estamos desarrollando uno, por ejemplo, que tenga un porcentaje elevado de castellano, que es una cosa que falta en España, que se va a llamar ALIA, que va a estar después del verano. Son modelos que verdaderamente impresionan en términos de resultados. Entonces, yo creo que si yo tuviera que empezar de cero, me iría ya directamente a técnicas de inteligencia generativa porque nos van a dar resultados en general. Después hay cosas que se pueden hacer con Big Data, que se pueden hacer con procesamiento de datos más. Pero los patrones que extrae, las relaciones que son difíciles de captar, te sorprenden siempre positivamente y por lo tanto ofrece muchas posibilidades. Yo como lo veo clarísimo estamos hablando de sostenibilidad, pues todo lo que tiene que ver con energía, todo lo que tiene que ver con digamos, todo lo que es el mantenimiento de los campos, con todos los procedimientos de sembrado, de mantenimiento, de cuidados, de etcétera, todo lo que es la jardinería, pues todo eso yo creo que lo procesa. Yo veo otro ámbito en el cual esto quizá vaya un poco más lento, pero yo creo que se puede empezar con prototipos, y no sé si los hay ya, yo lo estoy viendo, que es con robótica. Es decir, robótica con inteligencia artificial generativa, que al final, pues en determinados momentos, puede, en sitios sobre todo donde faltan manos de obra, que los hay, que es difícil, pues yo creo que va a permitir en el mantenimiento de los campos de golf, en todo lo que hacen las máquinas que mantienen un campo de golf, hacerlo de una forma mucho más eficiente y probablemente mejor, es decir, claramente mejor, porque irá aprendiendo y va acumulando información consistentemente en ese sentido. Yo creo que este es otro ámbito claramente muy evidente. Esto ya lo estaba contando, las redes inteligentes, que me ha adelantado un poco la presentación. Bueno, casi. Hay efectivamente algunos proyectos que nosotros estamos trabajando, que estamos financiando. Hay un programa nacional de algoritmos verdes, hemos destinado 25 millones de euros, se están haciendo en varias universidades. Yo, por ejemplo, lo que estamos haciendo sobre todo es, en determinados proyectos, es propiciar proyectos, primero que son de investigación, que son de análisis. Por lo tanto, yo invito a los del mundo del golf entrar en comunicación con los centros de investigación, con las universidades. Nosotros, en su conjunto, en inteligencia artificial, estamos financiando hasta 600 millones de euros en cátedras en casi todas las universidades españolas. Los centros de investigación existen ahora proyectos financiados en capital humano donde están pensando en desarrollos de inteligencia artificial con pilotos, tienen financiación. Necesitan datos. Yo haría un buen barrido de todo lo que hay ahí, porque ahí es donde yo veo posibilidades grandes, ¿no? Y en el medio rural y medioambiental también tenemos muchos proyectos. Yo creo que es buscar el encaje, si no existe ya, con estos proyectos para llevarlos adelante. Los proyectos RegTech, estos interesantes, son proyectos que lo que hacen es vincular a varias comunidades autónomas en proyectos concretos que tengan que ver con la digitalización o normalmente asociados a procesos de inteligencia artificial. Hay varias comunidades autónomas liderando con fondos europeos y aquí, de nuevo, yo por los proyectos que hemos visto, hay muchos, me parece a mí que hay posibilidades de engancharse a alguno de ellos en lo que yo creo que es lo que estamos hablando aquí del desarrollo. De las misiones ya he hablado. De la conectividad me parece muy importante trabajar mucho en conectividad. Depende de los campos de golf, pero hay algunos que tienen buena conectividad y otros que la tienen menos buena. Donde hay menos buena conectividad existen ahora opciones que estamos desarrollando. Por ejemplo, si hubiera mala conectividad en algún sitio, en algún campo de golf, en algún sitio, ahora mismo existe el proyecto Conecta 35, que lo hacemos con Hispasat, de tal forma que se puede instalar una antena, gratuitamente la instalamos una antena y tenemos un enlace
vía satélite de hasta 200 megas de entrada y cuesta 35, son los 35 euros que cuesta al mes. Es decir, que hay estamos intentando que la conectividad, porque es que todo esto sin conectividad no funciona, no hay digitalización, no hay nada. Necesitas tener conectividad. Por lo tanto, el plan de recuperación lo que hace es subsidia la parte que tiene que ver de conectividad en aquellos sitios donde, digamos, no hay un negocio, donde hay que hacer algún elemento de apoyo, de subsidio. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las zonas más despobladas, las zonas más remotas, o en todo lo que es 5G, todo el 5G rural, en aquellas zonas donde efectivamente aquí la inversión es muy fuerte y está ya en desarrollo. Esto va a través de las operadoras, las empresas de telecomunicaciones y es muy importante. Y en red terrestre también hay proyectos en marcha a través de las comunidades autónomas. Tenemos un nivel de conectividad en España muy alto, pero queremos que sea inmejorable en todos los ámbitos y es ahí donde estamos haciendo una asignación de recursos muy importante del plan de recuperación, porque todo esto sin conectividad no funciona. Queremos también, y esto es importante, que existan, todo esto requiere la inteligencia artificial generativa y en general el uso de datos requiere que después cuando utilizamos y hacemos preguntas y hacemos enlaces, exista lo que llamamos itinerancia. Necesitamos centros de procesos de datos que nos den itinerancia rápida. Aquí España tiene muchas posibilidades, estamos invirtiendo y aquí sí hay un elemento de sostenibilidad. Estos centros de procesos de datos gastan muchísima energía y la energía tiene que ser verde y también hay un problema de agua. Pero este es otro elemento crítico en todo el proceso. Es decir, el que existan centros de procesos de datos y esa parte la estamos desarrollando normativamente. España no va a tener problemas de procesos de datos porque somos muy competitivos por la conectividad, por la energía verde que podemos producir y también por razones que tienen que ver con nuestra posición geoestratégica. De esto ya he adelantado antes, pero lo que estamos viendo nosotros es resultados en algunos proyectos pilotos. No he visto ninguno en golf, pero he visto en cosas que se parecen mucho, donde los resultados son buenísimos, en todo lo que, lo decía antes, en todo lo que tiene que ver con las plagas, con la identificación, con la utilización de fertilizantes, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de un ámbito como el golf y que, por lo tanto, lo que estamos viendo en otros ámbitos, agrícolas son perfectamente trasladables, yo creo, a lo que es golf. Y hay muchas universidades españolas en las que estamos impulsando proyectos de este tipo, con centros de investigación y también con sectores empresariales. Yo, de nuevo, miraría en ese ámbito porque yo creo que hay imitación y traslación muy rápida de los prototipos de almacenamiento de datos y de procesos de inteligencia artificial generativa. Yo veo muchísimas posibilidades en ese ámbito. Bueno, hay cosas más evidentes, todo lo que tiene el trabajo administrativo, que también lo tiene en pequeña medida el golf, todo esto con los procesos de inteligencia artificial, estamos viendo resultados muy rápidos de automatización de procesos. Para esto, nosotros tenemos, aparte de los fondos más generales que he ido contando del plan, tenemos ahora mismo 2 convocatorias a las que se pueden presentar, yo creo, los campos de golf, que son el Kit Digital y el Kit Consulting. El Kit Digital y el Kit Consulting, dependiendo del número de trabajadores que haya, tienen una subvención que en una horquilla que puede llegar hasta los 55.000 euros. Y que da para arrancar. Después hay que invertir más, pero da para arrancar un cierto proyecto. Llevamos ya casi 2.500, lo sabemos hace 10 días, llevamos ya 2.500 Kit Consulting. El Kit Consulting es una herramienta que la puede solicitar cualquier empresa en España que tenga menos de 250 trabajadores. Y sobre todo está pensado en empresas que tengan entre 10 y 250 trabajadores, en la cual lo que damos lo que llaman un bono de asesoramiento. Y a través de empresas que están registradas se le va a ayudar a tener una reflexión de cosas como las que estamos diciendo aquí. ¿Cuáles son las mejores técnicas para digitalizarse e introducir inteligencia artificial? Y esa reflexión la tiene que hacer con un especialista externo
al que le damos una subvención que puede llegar hasta de 25.000 euros y, por tanto, puede estar trabajando con esa empresa pues, un cierto tiempo en el diseño de las soluciones. Después del kit, pero este es el kit consulting, no sé si lo he dicho mal. Este es el kit consulting que va adelante y la convocatoria ya está abierta, creo que está hasta octubre. Después entra una segunda convocatoria, que es la del kit, que está también ya en marcha para las pequeñitas empresas, pero para las que sean un poquito más grandes, estamos ya desarrollando el nuevo programa, que estará después del verano, que es el kit digital. El kit digital también puede llegar a otros 25, 30.000 euros, pues en su conjunto estamos hablando de 50.000 euros y ahí ya, digamos, las empresas, los proveedores autorizados, estos te dan ya soluciones concretas y te las financian, se financian hasta esa cantidad, otros 25.000 euros. Con esto queremos que dentro de las empresas medianas y pequeñas haya un impulso de partida para que den el salto a la digitalización, que en general suele ser claramente productivo y tiene resultados claramente mejores a medio plazo, pero cuesta a veces dar el salto, cuesta tener el capital inicial del arranque y, por lo tanto, es una propuesta de valor. En lo que tiene que ver ciberseguridad, también hay posibilidades a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y esto es importante porque cuando manejamos datos y manejamos datos de los campos de golf, de las empresas, etcétera, hay que asegurarse que estén en entornos protegidos, que no haya problemas de filtración. Todos los procesos de digitalización tienen que ir acompañados de elementos de ciberseguridad importantes para no tener después problemas. Por lo tanto, es una inversión en paralelo. También se puede hacer con el propio kit digital, pero hay digamos, ayudas adicionales a través del INCIBE. Y después, si hubiera alguien, perdón, me he ido. Alguien me lleva, no, yo mismo me voy a ayudar. Un segundo. A ver, así. No, me he ido. ¿Cómo vuelvo a esto? Porque aquí está la presentación. Me he ido yo, me he pasado de rosca. Así sale, vale, perfecto. Voy por la... Vale. Perdón. Si yo quería hablar un poco quizá para terminar, de lo que yo creo que es un ámbito no estrictamente sostenibilidad, donde estamos viendo nosotros resultados verdaderamente muy llamativos en aplicaciones en otros ámbitos, es la enorme capacidad que tiene la inteligencia artificial de mejorar los procesos de toma de decisión a partir de imágenes. Entonces, yo creo, y quizá haya aquí alguno más que lo piense, que procesando imágenes de muchos de nosotros cometiendo errores jugando al golf o intentando hacer cosas que después no terminan de salirnos bien, yo estoy pensando que igual está ya disponible, pero no se trataría de, se lo explico, de utilizar, como a veces uno ve, y hay vídeos y tal, vamos a ver el swing de Sergio García, lo vamos a ver no, yo creo que eso no sirve. Yo creo que lo que hay que trabajar es con imágenes y grabaciones y datos de nosotros mismos haciéndolo mal, y masivamente. Y a partir de eso, de muchísimas imágenes, y probablemente relacionadas con datos de nosotros mismos, de nuestra edad, de nuestra compresión física, etcétera. Yo que sé, esto a la inteligencia artificial hay que dejarle. Es decir, tú hay que darle muchos datos y ellos ya buscarán patrones que uno a veces no se lo puede imaginar, y yo lo he visto mucho. Por lo tanto, donde yo veo una, y no tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con los golfistas malos como yo lo que sí veo es posibilidades de grabarnos mucho, que nos dejemos grabar mucho, esto sería que nos autoricemos a grabarnos mucho, y a partir de todas esas grabaciones hacer una gran base de datos de jugadores malos y muy malos, que quieren a lo mejor mejorar, y a partir de ahí saldría un asistente muy bueno para profesores o online para ellos mismos, ¿no? Donde uno vería
en qué categoría está él y aparecerían, porque cuando uno intenta mejorar, yo creo que a veces el tipo de aproximación, y hay profesores muy buenos y algunos buenísimos y tal, pero tienen digamos, una aproximación necesariamente normalizada a partir que no siempre interioriza suficientemente, y es muy difícil a veces interiorizar suficientemente, digamos, las carencias que tiene cada uno de distinta naturaleza y los errores sistemáticos que comete y dónde están los errores y cómo abordarlos. Por lo tanto, yo sí veo posibilidades de y no sé si existe ya, pero si yo lo digo porque todo esto se me acaba de ocurrir porque he visto que tenemos, no, me he vuelto a ir, a ver, para atrás, no debo fallar, eso es. Nosotros tenemos un fondo para empresas innovadoras, para startups, que yo creo que aquí hay trabajo para una startup, sinceramente, una startup y aquí que a lo mejor con gente del golf, y ahí nosotros podemos apoyar, de hecho, porque podemos apoyar a startups con capital y con liquidez, que se planteara, digamos, genuinamente a un asistente para profesores o un asistente directo a personas para mejorar su golf, pero que lo hiciera genuinamente con inteligencia artificial generativa a partir de tu propia trayectoria de errores y de pifias variadas, pero también de otros muchos. Lo importante es que tú entres en una evaluación con muchísimas imágenes y muchísimos datos de tu swing, de tus golpes, de distintas... Yo creo que, sinceramente, por lo que yo he ido viendo en los últimos meses dando vueltas por el mundo y viendo gente haciendo cosas de inteligencia artificial, no en esto, sino en otras cosas muy distintas, y por asimilación, yo creo que ese es un ámbito donde si alguien encuentra, y no es difícil, porque esto es básicamente software, es acumular datos, imágenes y software, aquí no hay hardware. Ahora voy un momento sobre el hardware, pero es decir, prácticamente, y por lo tanto la inversión no es tan grande, es decir, es hacer un buen software de inteligencia generativa a partir de un modelo fundacional al que le hagas una aplicación específica con un fine-tuning de datos y los datos serían que ser... pero necesitas que alguien en algún sitio se ponga a recapilar, si no están ya, muchas imágenes de jugadores como yo. Y a partir de ahí construir una magnífica base de datos y construir. Esto yo creo de verdad que esto puede tener potencia internacional. Esto no tiene nada que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con la sostenibilidad de los jugadores, pero no con la sostenibilidad energética o la sostenibilidad medioambiental, pero tiene que ver con nuestra propia sostenibilidad mental. Yo diría, sería útil y yo creo que habría que probarlo. Yo creo que podríamos encontrar soluciones, tips, es decir, que a veces no están tan evidentes y nosotros no los presentan o no los podemos replicar, porque salen cosas de patrones que no nos han salido nunca hasta ahora por muchas otras técnicas que hemos utilizado y en el ámbito de la formación y la educación lo veo muy apropiado que alguien impulse esto. Yo no lo conozco, a lo mejor esto que estoy diciendo ya lo está haciendo alguien, pero yo no lo he visto, o no me ha llegado, pero yo lo veo como... Y para eso, una startup que montara esto, es decir, podría cualificar en los comités de inversión que tenemos, se llama el Fondo Next Step de Tecnologías Innovadoras, donde hay una parte para inteligencia artificial. Porque imagino que sí hay ya bastante de esto en los jugadores profesionales. Yo me imagino que los jugadores profesionales tienen que estar utilizando ya técnicas de estas porque se están ofreciendo por ahí. Imagino que en el fitting de los palos. Bueno, DeChambeau lleva mucho tiempo hablando de cosas de estas, de alta tecnología, etcétera. Ahora con la inteligencia artificial generativa mucho más. Pero yo creo que el golf, aparte de los jugadores de élite, hay no sé cuántas licencias hay en España, presidente, pero muchas, ¿verdad? 300.000 licencias. ¿Y el handicap medio cuál es? 30... No me digas, eso me anima un poco. Yo pensaba que era más bajo. Yo pensaba que era más bajo, fíjate. Pero bueno, entonces, pero eso me anima un poco. Pues yo tengo handicap 21, entonces ahí llevo estancado mucho tiempo. Incluso, esto es interesante porque yo llego a tener handicap 17 y claro, desde que estoy en estas responsabilidades pues tengo mucho menos tiempo y si no entrenas, si no juegas y como... Por cierto, la federación está muy bien digitalizada, ¿verdad? Tiene una aplicación muy buena que yo creo que además con esta técnica se le podía dar algún tipo de cosa innovadora también. Se me ocurren cosas a partir de la aplicación que tiene muchísima información acumulada de todos nosotros jugando. Claro, pues con determinadas técnicas, mira, por ahí me parece también que hay algo prometedor.
pero, o sea, no sé, conocéis que hay una anécdota del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que empezó su mandato con un hándicap 18 y cuando terminó 8 años después tenía hándicap 13. Y esto fue pues bastante criticado y discutido. Sí, sí, yo no, yo he subido, yo estaba en 18, me parece que iba a estar, y ahora estoy en 21 y pico. Sí, últimamente. Pero sí, yo creo que la federación debe tener buenas, porque yo creo que la aplicación funciona bastante bien y desde hace bastante tiempo tiene mucha información acumulada, el APP de la federación, y yo creo que por ahí hay, pero ese es el tipo de planteamientos, alguien que haga una APP, no sé, es decir, yo creo que hay, entre comillas, negocio en todo esto. Hay negocio porque hay 300.000 y no sé cuánto nos gastamos en un conjunto nosotros en profesores, pero nos gastamos, es decir, es un deporte, hay que decir que es un deporte no de los más caros. Cuando me preguntan a mí, no es verdad que eso es decir, yo, por ejemplo, esquío y yo creo que es más caro esquiar que jugar al golf, muchísimo más, ¿verdad que sí? Esto hay que decirlo claramente. Sí, claramente en equipos y en tal, entonces, pero sí que hay un cierto nivel de gasto agregado, por lo tanto hay una preferencia revelada de nosotros mismos por mejorar, eso se puede ver en el gasto que nos gastamos en formación o en cosas para ayudarnos. Bueno, pues si eso es así y hay con todo este tema, con todos estos elementos de digitalización y con todos estos elementos, sobre todo con el añadido que da las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, con todo eso yo creo que hay posibilidades de que innovadores desarrollen instrumentos que a lo mejor con el tiempo nos ayudan hasta bajar el hándicap. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Luis. De verdad, un placer. Te voy a dejar el teléfono, por si acaso llaman. Voy a llamar que me ayude, por favor, Juan José Cerrón Reina, que ha sido el alma mater de la organización de estos cursos, ha sido la persona que ha sabido programar los 3 días, cómo hemos hecho para un primer día todo lo que es de la ESG. Hoy estamos trabajando la digitalización, el tema económico, el tema social, ¿no? Mañana empezaremos a trabajar y a estudiar todo lo que es las 3 grandes patas del medio ambiente, que es la huella hídrica, tan importante, la huella de carbono, la descarbonización y la biodiversidad. Entonces, mañana entraremos en temas más específicos de medio ambiente y hoy, en los siguientes ponencias, vamos a trabajar mucho, aquí ahora hablando con el presidente, con la Asociación Española de Campos de Golf, que han hecho grandes estudios sobre todo el tema económico, social y turístico que hay en España. Entonces, ahora, si le parece bien, don José Luis, le pido por favor que suba. Vamos a hacer una serie de preguntas. Tenéis ahí todos una libreta que si queréis podéis escribir o preguntar sobre unos minutos nada más, porque vamos un poquito cortos de tiempo. Alguna pregunta que le queramos trasladar al ministro, por favor. Empieza tú, Juanjo, si quieres romper el hielo. Bueno, ya que veníamos, la pregunta es, ¿tarjeta física o digital cuando hacemos esas puntuaciones? Digital. Pero es claramente, ¿no? Es decir, te permite ir siguiendo lo que van haciendo los demás, donde estás, vamos, es un elemento claro cuando estás jugando un torneo de mejora genuina. No veo ninguna razón. Es decir, que te mejora mucho, te aporta muchas cosas a la hora de ver cómo vas en el partido. Te permite después ver, yo creo que da una buena información sobre los hoyos que han sido más difíciles ese día, ¿no? Es decir, que te da mucha información interesante que a veces antes te hubiera gustado conocer. De hecho, yo viendo los resultados, no sé si esa información que sale por hoyos es la que después ilustra el slope de los campos, pero porque hay algunas veces que... Porque me da mi sensación que el slope de los campos debe estar calculado, igual me equivoco, a partir de torneos de cierto nivel. Pero si no es así, pues está bien, se ¿no? suelen Pero hacer medias. Se suelen hacer medias de muchísimos. Vale, abiertos, profesionales, bueno, amateur. Pero uno mismo se puede ir haciendo una idea el cómo va él en cada hoyo en relación a la media. Es decir, a mí me parece que da muchísima información.
agradecerle que haya hablado de la ciberseguridad, porque muchas veces, si ya la sostenibilidad al sector es complicado, pero la ciberseguridad, como usted decía, son infraestructuras críticas y las relacionadas en un campo de golf con los recursos hídricos, con el agua. Es decir, muchas veces hablamos de ciberseguridad hablando de las transacciones, pero ¿qué le pasaría, lógicamente, a un campo de golf? Sí, es decir, me refiero que hay que poner el punto también en que efectivamente cualquier operación sobre esa capa de digitalización tiene que ser segura. Seguro. Porque un campo de golf, lo que nos podemos encontrar, ¿no? Si no somos capaces. Lo digo un poco también el foro que tenemos de gerentes, que es de especial interés la ciberseguridad, que parece que la vemos un poco más alejada, pero es fundamental. Alonso, que son responsable de NTT y que conoces bien, igual que Carlos, el negocio de la digitalización. Bueno, oye, la verdad que el señor ministro ha contado muchos temas en los que nosotros estamos participando, la verdad, como empresa, ¿no? Aquí digital, por ejemplo, ¿no? La verdad que yo creo que en el mundo de la sostenibilidad, estoy de acuerdo con el señor ministro, la transición verde va a estar muy vinculada a la transición digital, y yo creo que en el mundo del golf, y no solamente en el mundo del golf, sino también en el mundo en general del deporte, todo lo que es inteligencia artificial es muy relevante. Y no, mi pregunta era un poco, desde su ministerio, por si hay alguna actividad relacionada con el mundo del deporte y la inteligencia artificial directamente. Sí, hay una que está en marcha, que la estamos canalizando a través del Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español. El presidente del Comité Olímpico Español se reunió conmigo hace no mucho y a partir de ahí canalizamos una iniciativa que en este momento estamos fondos para apoyar esto, digamos, los transferimos nosotros al Consejo de Deportes, que después los trabajará directamente con el Comité Olímpico Español. Y de ahí van a salir proyectos, yo creo que muy interesantes, para distintos deportes. Pero, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la alimentación, temas que tienen que ver incluso con el diseño de instrumentos para hacer deportes en distintos ámbitos, a partir de los datos que se acumulen y cómo se van mejorando los procesos, materiales. Es decir, yo creo que hay muchísimas posibilidades y yo creo que a veces el tema se pone, y eso lo dijimos, ¿sabes cómo se plantea? Es verdad que cuando estás hablando del Comité Olímpico Español, enseguida piensas en los olímpicos, por lo tanto en la élite, pero con las federaciones, y nosotros insistimos mucho, y yo creo que ellos lo ven así también, trabajando con las federaciones, la idea es justamente lo que decía yo, es decir, es intentar aterrizar en los niveles, digamos, de los del mundo normal, que hacemos deporte como podemos, y también hay mejoras en equipos, en instrumentos que nos pueden ayudar a hacer el deporte, digamos, que no es de élite, mejor. Y hay muchísima gente, hay muchísimos deportes que son como los 300.000 licencias de golf, que son digamos, de gran utilización, digamos, que son muy extendidos su práctica, claro. Sí, sí. Yo quería preguntarte primero, perdona, don Luis Nigorra, el presidente de la Asociación de Campos de Golf. Una pregunta. Antes hablaba usted de robotización, que esto podría ayudar en ciertas áreas para que parte del mantenimiento del campo de golf lo hagan máquinas. Ahora mismo es verdad que hay disponibles unas máquinas que cortan el césped, pero que son muy pequeñitas. En Holanda, en cambio, vemos, por ejemplo, que el 60% de las calles de sus campos de golf ya se siegan de forma autónoma por máquinas, por maquinaria pesada. Lo que pasa es que en España, por ahora, lo que nos dicen es que todavía la máquina puede estar robotizada, pero tiene que llevar a un conductor, aunque él no conduzca, a bordo. ¿Y eso quién lo certifica? Pues la verdad es que no lo sé. Eso tiene que haber algún nivel de certificación. Es decir, no deja de sorprenderme, porque en España ya hay conducción autónoma. Por ejemplo, ya en autovías, para que veamos hasta qué punto el tema tiene, en una autovía tienes que estar, es decir, el coche puede conducir, si hay un solo
si el coche tiene ya la certificación de la Dirección General de Tráfico, hay uno que ya lo tiene, que yo sepa, ya puedes conducir una autovía autónomamente, es decir, tiene que estar una persona allí, claro, no puede, unos sensores que no dormirse, pero que yo creo que lo que habría que profundizar es, en este ámbito, que no lo ignoro, es quién es, digamos, la entidad, la instancia que decide que eso sea así o no sea así en España, y si hay una normativa europea que hay que transponer o no. Yo me he encontrado con cosas que están ahí, sí, igual tú lo sabes. No, perdón, acabe, ministro. No, que decir que yo es que me parece que es un tema que yo exploraría, profundizaría de ver exactamente dónde está el origen de esa restricción y de qué depende el que se levante o se ajuste en línea con lo que ocurre en otros países, porque yo creo que esto es que... Porque no solamente estamos hablando... Yo creo que la robotización ya hace muchísimos años que existe en muchos ámbitos. Una piscina, por ejemplo, se me ocurre que se hace ya mucho tiempo que funciona, y en otros ámbitos, y electrodomésticos en casa, tal. Pero yo creo que el que tenga dentro del aparato un operador de inteligencia artificial generativa le da posibilidades adicionales de ir mejorando el cómo corta, el cómo trabaja, el cómo decide, las horas. Es decir, hay muchísimas cosas que te van a ir, del cómo vas haciendo tú, en este caso el corte, vas a ir tomando mejores decisiones de cómo lo haces o cuándo lo haces, o me explico. Entonces y se me ocurren otros ámbitos, sobre todo lo que son los greens, por ejemplo, se me ocurren muchísimas cosas. O sea, yo creo que tiene que estar gente ya investigando sobre esto, pero no creo que esta restricción sea una restricción que vaya a durar mucho tiempo. Debe depender de algo que haya que modificar. Sí. Sí, ministro. Nosotros estamos haciendo ya las pruebas con máquinas. Claro. Con máquinas, sí. Lo que pasa es que hay una limitación que hay una limitación de peso. Entonces estamos haciendo con máquinas pequeñas que nos puedan permitir el que no haya una persona dirigiendo la máquina. Pero estamos ya, está en Suecia, haciendo pruebas y estamos bastante avanzados. Yo creo que va a ser Yo creo que el siguiente paso es que esa máquina tenga, que eso yo creo que todavía no está, porque lo están incluyendo en robots en ámbitos muy especializados. El siguiente paso que yo exploraría es que tenga dentro un software de inteligencia artificial generativa. No sé qué software tiene, pero desde luego estamos haciendo pruebas para eliminar un operador. Exacto. Un operador humano. Pero hacerlo de forma eso, que tengamos todos los, correcto, todos los datos. correcto. Eso ya está. Lo que yo digo es algo distinto. Es decir, es que de los datos que vaya acumulando el robot sobre cómo está haciendo una tarea, él mismo decide modificar la forma en la que hace la tarea. Esto es el punto nuevo al que vamos, y que yo creo que aquí es donde hay un salto cualitativo importante. No, pero tenemos que hacer primero la primera parte. No necesariamente. Bueno, no, hay cosas que se están robotizando directamente ya con inteligencia artificial generativa, que no tienes por qué dar el paso intermedio, ¿eh? Pero vamos, sí, seguro que yendo paso a paso vamos más seguros, pero que no es necesariamente así. Yo quiero primero felicitar a Luis y a Gonzaga por el esfuerzo tan enorme que están haciendo con la digitalización en una serie de proyectos para los planes de sostenibilidad en su apartado más de medio ambiente. Pero creo que es todavía corto y que se requiere de mucho más. Ahora estamos en la Asociación de Campos de Golf de Madrid trabajando mucho los planes de sostenibilidad, desde su memoria, planes de acción, etcétera. Y nos hemos puesto a pedir a empresas precio, claro, y nos salen con precios por campo de golf de entre 20 y 22.000 euros. Hemos estado charlando y hemos visto que en el momento que digitalicemos y que saquemos a través de las asociaciones, a través de la federación que tanto están impulsando, un proyecto de digitalización para la toma de datos de los 300 campos de España, ese coste tiene que reducirse muchísimo, que es lo que estamos claro, que la digitalización tiene un ahorro de costes brutal, que es a donde vamos. Entonces, pedirlo, esas ayudas que estoy viendo, que has estado hablando de ellas, pero son ayudas personales a las empresas pequeñas. Yo quiero
preguntar si va a haber un proyecto gordo para que un grupo de asociaciones de campos, de gerentes, se puedan unir, de Greenkeeper, para solicitar el hacer ese plan de sostenibilidad global. Eso es. Del sector del golf. Eso es. Si existiría. Hay un impacto económico, Enrique, lo hemos estado hablando, ¿no? Uh-huh. Esto habría que verlo con alguno de los ministerios más... No lo sé y no sé si en las convocatorias existentes tiene encaje o no. Vale. Esto ya no sería... Esto que he contado aquí son planes Sí. del ministerio nuestro que son genéricos, ¿no? Claro. Un plan específico habría que ver. Es que si Donde yo veo más posibilidades de hacer cosas que sí hay, por todo lo que he dicho, es hacer pilotos, es decir, digamos, diseños experimentales que después sean escalables. Y para eso sí que suele haber distintos tipos de ayudas, en la medida en que tú, incluso porque eso puede servir un poco para una cosa que se llama un banco de pruebas regulatorio en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, un sandbox. Es decir, que tú realmente, si tú utilizas una herramienta de inteligencia artificial generativa con datos de terceros, de personas, etcétera, aunque te hayan autorizado o lo que sea, pero después haces un cierto tratamiento de esos datos, esos modelos también tienen que estar certificados por lo que se llama la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Pero como esto es una tierra totalmente incógnita, porque todavía no hay nadie en el mundo que lo haya hecho, esta agencia española necesita que haga alguien pilotos, procesos experimentales, donde puedas funcionar, digamos, sin restricciones regulatorias. Por eso se llama un sandbox, ¿no? Es decir, mira, vamos a hacer esto aquí y vamos a aprender de esto y no tenemos ninguna cortapisa. Esas certificaciones de sandbox sí que las damos nosotros, o las va a dar la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial con el Ministerio, y para eso puede haber empresas, puede haber ayudas, o puede haber gente interesada en utilizarlo como experimento porque lo va a poder después escalar. Entonces, si te parece bien, Sí. te brindo la posibilidad que nos atiendas y que vayamos a verte sí. al Ministerio para que nos ayudes un poco en encauzar Sí. estas ayudas Le que nos damos pueden una venir vuelta muy a todo bien. esto, a ver cómo se puede encauzar. Fantástico, muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería preguntar, señor ministro, sí que es verdad que, al hilo de lo que se comenta, el marco regulatorio a las empresas, en este caso los campos de golf, nos genera muchos problemas para poder llegar a aplicar soluciones que ya se están aplicando en otros países. Entonces, sí es una parte dentro de la labor del Ministerio conseguir esa vinculación a la norma o el poder facilitar ese desarrollo, porque si en otros países ya tenemos el 60% que está funcionando en los campos de golf de manera autónoma, si aquí nos quedamos por detrás, esos sobrecostes al final gastan al sector. No se puede opinar al respecto. ¿Cómo están trabajando en esa línea para solventarlo? Es que yo ahí sí que, porque igual no soy yo el ministerio responsable o la agencia responsable, pero no deja de sorprenderme. Es decir, que yo creo que si hay restricciones a introducir nuevas tecnologías, por así decirlo, que tienen que ver con la digitalización o que tienen que ver con... se trataría, es que sin saber exactamente qué norma o qué agencia está poniendo restricciones a algo que se pueda hacer, es difícil de contestar, me explico. Es decir, por ejemplo, aquí ha salido un caso que habría que ver, pero no debería haber, es decir, nosotros, por ejemplo, no debería haber restricciones que inhiban la innovación y la reducción de costes de las empresas, y esto son empresas. Por lo tanto, si las hay, pues se trata de identificar de dónde vienen e intentar que eso se altere, se modifique o se incorporen marcos de estandarización o de normalización o certificación que ya están en el mundo o en Europa. Es la contestación vía genérica, pero sin saber exactamente de qué estamos hablando, pues pero eso lo podemos hablar en bilateral y os puedo quizá orientar. Pues, señor ministro, don José Luis, 1.000.000 de gracias. Vamos a dar ya por finalizada esta maravillosa ponencia que nos has ilustrado tanto, que reconozco que es la segunda vez que interviene con
con el golf. La primera fue cuando nos viniste a hablar en la pandemia con la Asociación Española de Gerentes de Campos de Golf, que estuviste hora y media charlando con nosotros de muchísimas cosas de Europa y cuando eras ministro de Seguridad Social, con lo cual, de verdad, siempre que te llamamos nunca fallas, o sea que 1.000.000 de gracias por todo. Bueno, un abrazo. En 5 minutos empezamos con la siguiente ponencia. Te acompaño, ministro.